Este programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. Bien, muy buenas tardes amigos, bienvenidos a otro Contigo. Hoy no nos acompaña María Corina Machado, en la voz está Pedro Uruchurtu, igual acompañándoles. Hoy no nos pudo acompañar, pero siempre con ustedes no dejamos de estar los martes como siempre para conversar y sobre todo tocar temas de interés que son pues parte del debate público y por supuesto del interés de los ciudadanos. En la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitza Arcaya, en la producción Selene Pérez, Williams Perdomo, Justo Navarro y Jennifer Ávila, y en los controles César González. Recuerden que también pueden estar en contacto con nosotros a través de la mensajería, que pueden enviar sus mensajes a través del 3456, que es igual a Dilo, también a través del teléfono 0212-482-9750, y por supuesto no se olviden de seguir nuestras redes, allí también nos pueden conseguir y podemos estar en contacto en Twitter y Periscope @RCR750, y por supuesto en caso de que haya cadena y para aquellos que nos ven desde fuera, incluso también en Venezuela desde su oficina donde nos estén sintonizando, pueden hacerlo a través de rcr.tv, la radio que se ve. Por supuesto, Twitter y Twitter María Corina, @María Corina ya, para siempre estar en contacto a través de sus novedades y sus anuncios y por supuesto reacciones frente a lo que está ocurriendo en el país, y también a través de las redes de 20 Venezuela, el Partido de la Libertad. De igual manera, ya estamos al aire nuevamente, cosa que es una gran noticia para toda la familia de RCR, para todos los que nos sintonizaron a través de rcr.tv. Ya estamos nuevamente con ustedes a través de nuestra señal, lo cual pues es un motivo de alegría para poder estar con ustedes. Fíjense, días y horas muy complicadas, sin lugar a dudas. Lo que queda frente a lo que ha venido ocurriendo en las últimas horas, que no es más que la ratificación de un régimen criminal, un régimen que no ha dejado de mostrar su verdadera intención y su propósito, que es la de perpetuarse en el poder al costo que sea, incluyendo asesinando a personas inocentes en su afán de perseguir y de quizás enviar castigos ejemplarizantes que, lejos de desmoralizarnos, deben generarnos bríos y fortaleza para seguir luchando, porque cada una de estos golpes que pretende dar el régimen no tienen otra intención más que la de querer desmoralizar a todo un país que sabemos que es un país que está en rebeldía y que sabemos que es un país que se opone a todo esto. Por supuesto, queremos enviarle toda nuestra solidaridad a la dirigencia y a la militancia del Partido Primero Justicia tras el asesinato del concejal Fernando Albán, tal como se conoció el día de ayer. Y por supuesto, esto es parte de un patrón de persecución, de muerte y por supuesto de ataque contra toda la dirigencia opositora, y esto desde luego tiene que hacernos reflexionar como país. Desde luego hoy amanecimos con un país indignado, con un país profundamente consternado frente a la crueldad y lo que hemos estado viendo de la capacidad de este régimen, que cada vez demuestra que no tiene escrúpulos. No solamente se trata de Fernando Albán y de otros tantos, como por ejemplo Rodolfo González el Aviador, que también murió en el SEBIN, en el helicoide, o Carlos Andrés García en Apure, en su momento también preso político, y ahora Fernando Albán, sino también se trata de todos aquellos venezolanos que mueren por falta de medicamentos, por falta de alimentación. Cada uno de los venezolanos que al final son víctimas de este régimen, independientemente de la causa de esa muerte, que es intencional. Y el mundo ha entendido que el régimen tiene que pagar por esto, porque son los principales responsables, no solamente de violar los derechos humanos, sino de acabar con la vida de inocentes y de personas que no han hecho otra cosa que luchar y por supuesto que han querido una vida digna y que por sencillamente no conseguir un medicamento o no alimentarse, o en este caso por pensar distinto, han pagado con su vida. Toda esta indignación, como les decía, debemos convertirla en bríos y seguir luchando, porque lamentablemente Fernando Albán le pone un rostro a la cantidad de presos políticos que hoy siguen bajo las celdas, tras las rejas del SEBIN y de los cuerpos de seguridad del Estado, también a cada exiliado y a cada perseguido político. Lamentablemente él le pone rostro a una realidad y es la que debe recordarnos que no debemos, por supuesto no debemos abandonar la lucha que esto
que esto significa, la lucha y por la que incluso ellos han dado su vida. Yo decía ayer precisamente que lo mejor que podemos hacer como venezolanos es honrar la vida y celebrar la vida, sobre todo en honor a quienes han dado la suya, por la causa que sea, por la de la libertad, por la de la democracia. Lo mejor que podemos hacer es celebrar la vida, porque al final eso es un triunfo sobre el mal, es un triunfo del bien sobre el mal, y por supuesto es un triunfo frente a aquellos que quieren arrebatarnos la vida al costo que sea. En la medida que cada uno de nosotros celebre la vida, estaremos haciendo el tributo correcto a quienes la han dado en favor de la libertad o la democracia, y por supuesto los vamos a recordar. Por cierto, a esta hora ya se encuentra el cuerpo del concejal Fernando Albán en el Palacio Federal Legislativo, donde allí harán pues un sepelio, parte del sepelio. De igual manera lo trasladarán luego a la comunidad universitaria, a la parroquia universitaria de la Universidad Central de Venezuela, hasta el día de mañana, cuando le darán cristiana sepultura. Y por supuesto allí pues hoy concurre gran parte de la clase política venezolana, repudiando y por supuesto exigiendo justicia frente a lo que ya el propio partido Primero Justicia y ayer nuestra organización 20 Venezuela ha catalogado como asesinato. Y por eso me quiero permitir además leer el comunicado que ayer 20 Venezuela emitió al país como reacción a este lamentable y por supuesto repudiable hecho. 20 Venezuela al país: Venezuela debe reaccionar con fuerza tras el asesinato del concejal Fernando Albán. Caracas, 8 de octubre de 2018. Enfrentamos a un régimen mafioso y criminal, un régimen asesino que no escatima en sus acciones para permanecer en el poder y evitar el quiebre definitivo que nos llevará a la libertad. Planteada esta afirmación, ratificamos nuestra absoluta solidaridad a familiares, amigos y compañeros de Fernando Albán, concejal de Primero Justicia, cuya muerte es responsabilidad de Nicolás Maduro y su régimen desde el mismo momento cuando lo secuestró. Su integridad y seguridad dependían de la dictadura, una dictadura que persigue, arremete, tortura y asesina a todo aquel que disiente o se atreve a levantar la voz en su contra. Así que en sus manos está toda la culpa de lo sucedido hoy. La versión oficial asegura que el concejal Albán se suicidó lanzándose de una ventana del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN en Plaza Venezuela, pero la verdad es que ningún venezolano le cree ni una palabra al régimen. Con cada acción solo demuestran que son capaces de todo y que lo único que los frenará es la fuerza total alineada en una sola dirección: su salida inmediata. Recordemos el caso del aviador Rodolfo González, la tortura al diputado Juan Requesens, los cientos de ciudadanos militares presos sobre los cuales no tenemos información, la arremetida contra Loren Saleh, el asesinato público de Óscar Pérez y a los cientos de venezolanos asesinados, torturados y secuestrados en el país, cuyos casos engrosan el expediente para juzgarlos ante la Corte Penal Internacional. Si antes había razones para levantar la voz, ahora más. Si antes había argumentos para enjuiciar a Nicolás Maduro en La Haya, ahora más. Si antes había razones para rebelarse y desobedecer, ahora más. Por eso desde 20 Venezuela llamamos a la acción y a la movilización masiva. El país debe reaccionar con fuerza tras el asesinato del concejal Fernando Albán. Se trata de justicia, pero sobre todo de libertad. Ese fue el comunicado del día de ayer de nuestra organización 20 Venezuela frente al este repudiable hecho que ya incluso ha sido condenado por la comunidad internacional. Hemos tenido pues importantes pronunciamientos de la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. De igual manera, la propia Unión Europea, en voz de su portavoz y representante diplomática de mayor rango, Federica Mogherini, también solicitó que se investigue a fondo lo ocurrido con el concejal. Y por supuesto también el propio Luis Almagro, secretario general de la OEA, quien no solamente ha lamentado este asesinato y ha pedido que se investigue en profundidad lo ocurrido, sino también ha pedido que se detenga ya este régimen criminal, porque mientras siga en el poder seguirá asesinando y seguirá provocando más muertes. De igual manera, la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela ha emitido hoy un comunicado en el cual lamenta lo sucedido, lo cual además coincide con las propias declaraciones del senador Bob Corker, que estuvo ayer en Venezuela de visita, precisamente reuniéndose con miembros de la oposición venezolana, y pues a las horas ocurre este incidente que para el propio senador no era otra cosa que pues digamos, lo dejó en shock. Lo dijo él mismo en sus palabras, no entendía cómo podía ocurrir esto mientras él estaba en una visita oficial a Venezuela.
De igual manera, pues hemos visto entonces cómo pues una serie de pronunciamientos tanto nacionales como internacionales se han venido suscitando, y de hecho también una noticia muy importante hoy es que Albert Rivera, quien es el presidente del Partido Ciudadanos en España, pues pedirá al gobierno de su país que se sume a la denuncia contra Maduro en la Corte Penal Internacional en vista del agravamiento de la situación y por supuesto lo que ha ocurrido con el concejal Fernando Albán. Por supuesto, un poco revisando pues esta noticia que sigue siendo la noticia del día, y por supuesto que amerita que todos estemos haciendo el seguimiento y exigiendo justicia, acompañando pues las diversas actividades que seguramente estarán convocando hoy y durante toda la semana pues para denunciar este hecho. De igual manera también tenemos pues algunos titulares que debemos resaltar. También noticia importante de última hora: la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, hoy ha presentado su renuncia al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, negando que se postularía a una eventual candidatura presidencial en el año 2020, pero sí afirmando que estaría hasta diciembre de este año frente a esa representación diplomática en la ONU para luego tomar y emprender proyectos personales, a lo que el presidente Trump aceptó tal renuncia y ha prometido nombrar a un guerrero como ella en la responsabilidad que ocupará hasta el mes de diciembre. De igual manera, también tenemos que el comisionado del ACNUR llegó a Colombia para ayudar a los venezolanos. Recordemos que el ACNUR pues maneja todo el tema de los refugiados a nivel mundial, y pues ya han de alguna manera han hecho varios informes sobre lo que ha sido el tema de la migración masiva en Venezuela, los refugiados, y pues se están buscando mecanismos para ayudar en todo esto. De igual manera, con respecto a la muerte, el asesinato del concejal Fernando Albán, Tamara Sujú, quien por supuesto se encuentra fuera, ha dicho que a Reverol, y no solamente a Reverol, a Nicolás Maduro y a todos los que tienen alguna responsabilidad en cuanto al mando en las decisiones que se toman en los cuerpos de seguridad del Estado, pues serán juzgados en La Haya, y La Haya los espera. Y en eso estamos todos. Y créanme que este incidente, este lamentable suceso, este asesinato, pues no quedarán en vano, y sabemos que los gobiernos van a seguir tomando incluso posiciones más duras frente a lo ocurrido el día de ayer. Y pues de igual manera, sí quiero destacar un poco lo que ha sido el rol del propio Luis Almagro, secretario general de la OEA. Bien, comentábamos que ya había dicho, se había expresado pues lamentando este incidente. No solamente condenó la muerte, sino que además textualmente en su Twitter afirma que fue responsabilidad directa de un régimen torturador y homicida. Además, el secretario general de la OEA aseguró que es necesario lo que calificó como una dictadura criminal abandone el poder de manera inmediata, pues esta dictadura criminal debe irse ya de Venezuela. Y lo mismo así ocurrió también pues con, como les decía, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a través de la oficina encargada pues para los temas de derechos humanos. El propio portavoz explicó que debe abrirse una investigación profunda, no solamente por las supuestas violaciones a los derechos humanos que se realizan en los organismos de seguridad del Estado venezolano, sino también por la manera y las circunstancias en las que fue asesinado Fernando Albán, considerando que su vida era responsabilidad de los cuerpos de seguridad del Estado. De manera que viendo este panorama, no solamente es el panorama, digamos, internacional, nacional, la consternación que existe en la clase política. Estamos viendo imágenes, de hecho, de lo que ocurre hoy en la Asamblea Nacional en este momento, donde le rinden honores en Capilla Ardiente al concejal Fernando Albán. Sino que además también recordemos que Venezuela sigue siendo un país en efervescencia, y por supuesto esto debe generarnos, como les decía, esta indignación, convertirla en bríos y en acciones. Y esto entre otras cosas porque además Venezuela es una sola protesta todo el tiempo, y todos los sectores se están uniendo. Estamos viendo que pues todos los días los venezolanos alzan su voz ante uno de los momentos más oscuros del país, pero nadie se arrodilla. De hecho, vamos a destacar incluso en este tema de las protestas los más de 130 días que tiene el sector salud en huelga general, y sobre todo ayer los trabajadores de las empresas básicas en Guayana tuvieron, además que lo han venido haciendo durante toda la semana pasada. Y al final el grito que escuchamos en todo el país es fuera Maduro, y todo lo que ha venido ocurriendo y sobre todo lo del día de ayer debe unirnos entonces en una sola voz, que es fuera Maduro. Mientras este régimen siga en el poder, seguirá
pues acabando con la vida de los venezolanos sin importar quién sea. Lo hacen a diario. Mueren niños, mueren madres, mueren ancianos, no les importa, y ayer lo demostraron asesinando a un concejal electo por el pueblo venezolano. Vamos a una pausa y regresamos con más de Contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Tripping con doble P tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales. Pregúntanos por hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y más. Síguenos en @Tripping_BE o visítanos en el Centro Comercial Los Amanes, piso 2, oficina 201. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bien, estamos de regreso en Contigo. Hoy en los micrófonos Pedro Urruchurtu, en sustitución por hoy de María Corina, que no pudo acompañarnos. Y bien, frente a la reflexión que hacíamos en la parte anterior, no solamente en cuanto a la consternación, en cuanto al repudio del asesinato del concejal Fernando Albán y lo que ha sido pues los pronunciamientos a nivel nacional e internacional, no deja de existir una gran incertidumbre en el pueblo venezolano. Ciertamente hay claridad, hay indignación, hay dolor, hay rabia y sobre todo hay muchas preguntas, porque lo que estamos viendo, entre otras cosas, es, estamos viendo como natural cada vez más la violencia y cómo este régimen pues va adoptando patrones los cuales, si bien es cierto, indignan, pues no dejan de ser cada vez más comunes. Y por eso tenemos en línea hoy al doctor José Luis Uzcategui, quien es psiquiatra y antropólogo, experto además en modelos emocionales, porque queremos conversar con él un poco sobre este patrón que estamos viendo. Como les decía, al final lo que estamos viendo, por un lado, se intenta hacer del miedo un modelo, una manera de controlar a la ciudadanía por medio de desde luego el temor y lo que este régimen es capaz de hacer, como lo decíamos, con esta especie de castigos ejemplarizantes que no son otra cosa que elevan pues por un lado la rabia de la gente, y eso cómo se puede traducir en términos de una reacción social, pero también los daños que esto genera psicosocialmente pues a la propia ciudadanía. De manera que por esa razón entonces ya tenemos en línea al doctor José Luis Uzcategui. Gracias por acompañarnos, doctor. Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte, Pedro. Un placer, gracias por contestarnos, y bueno, muy oportuna además su presencia hoy en el programa, porque hoy el venezolano está lleno de rabia, indignación, incluso cosas que no entiende dentro de la propia incertidumbre que existe hoy frente a lo ocurrido el día de ayer y en general lo que ocurre a diario en Venezuela con la violencia y cómo se va naturalizando la violencia y se vuelve prácticamente un fenómeno del día a día, ¿no? Lo primero es un poco que nos ayude a entender cómo se da este proceso, que además no es algo nuevo y además es intencional. Sí. Bueno, hay una realidad que es que las características del modelo que tenemos en este momento político pues están muy acorde a que se presente esta situación, ¿no? Sería un poco sorpresivo que esto no sucediese cuando ya viene repetitivamente generándose cualquier tipo de violación de toda situación medianamente estable, medianamente coherente, ¿no? Es un elemento muy lamentable
pero que si lo analizamos con cuidado nos damos cuenta que forma parte de la cotidianidad del oficialismo o del régimen, ¿no? Y hasta está muy acorde con esa estructura de pensamiento histórico del comunismo, ¿no? Stalin decía, la muerte de un individuo es una tragedia, la muerte de 100 individuos son estadísticas. Bueno, con estadísticas se hacen cosas terribles, se controla un país, más cuando estas estadísticas es una sumatoria de desgracias tan grandes como estas, ¿no? Se controla un país a través del miedo, del terror, de la incertidumbre. Es una confluencia de emociones, cada grupo social vive diferentes emociones. Cuando te digo el grupo social, porque es interesante analizar esto, claro, ¿no? La colectividad del ciudadano, pues, está paralizado, está aturdido, está neutralizado. Sería interesante ver qué sienten los líderes políticos de oposición, ¿no? Además de las manifestaciones humanas. ¿Hay realmente algún proceso un poco más profundo, reflexivo de esta tragedia? Los incita a plantearse como, por ejemplo, la opción de chequear a ver si hay errores en sus escenarios políticos, en sus estrategias o en sus pensamientos políticos, ¿no? O sea, es el momento oportuno. Las adversidades siempre tienen esas ventanas de creatividad muy dolorosa, claro está, pero de creatividad, ¿no? Así es. De hecho, aquí un poco reflexionando sobre esto, habría que verlo en dos niveles. Por un lado, quienes son los responsables de que esto ocurra, ¿no? Es decir, la propia dinámica criminal desde el poder que hace que, por ejemplo, este tipo de incidentes como el de ayer, este asesinato u otros hechos de violencia, incluso reafirme su propia capacidad de ese poder, ¿no? Es como una especie de mostrarse como fuertes y hasta intocables, ¿no? El propio ejercicio del mal para dar señales hacia una sociedad, como yo lo decía antes de conversar con usted, estas especies de castigos ejemplarizantes, ¿no? Por un lado. Y por supuesto también el daño que esto genera en la población, desde el punto de vista de por un lado, bueno, prácticamente todos son criminales en potencia, la ciudadanía, todos son cómplices y responsables de este tipo de incidentes, y lo que te dicen es que si te equivocas, pues sencillamente te va a pasar lo que le pasó a esta persona, ¿no? Bueno, es que bajo esos dos enfoques, fíjate, Pedro, hay que estar muy claro en lo siguiente. El grupo en el poder, y cualquier otro que tenga estas características, hace que esta confluencia de circunstancias macabras lleve al humano, al individuo que integra estos grupos, a tener una total indiferencia por estas cosas. Lo que para nosotros es atroz, es bestial, es catastrófico, para los que están integrados a estos funcionamientos muy psicopáticos es bastante normal o es parte de la dinámica para mantenerse en el poder, ¿no? Hay una insignificancia del mal, eso es peligrosísimo, ¿no? Cuando la mente le genera al individuo esa posibilidad de que es insignificante cosas como estas, porque está detrás de eso unos intereses mayores, pues estamos en una situación realmente muy lamentable, ¿no? Y por eso te digo, si vamos al foco de que genera esto, pues sí, hay una gran, un juego de insensibilidad tremenda, no le importa nada lo que pasa en la sociedad, en los humanos, hay una tendencia a la manipulación, al juego del miedo, del terror. A reforzar la imagen del enemigo, por ejemplo, también. Sin duda. A través del terror, pues, este tipo de juegos terroríficos, buscan neutralizar al oponente, ¿no? Ahora, en el lado de acá, por eso te decía, pues hay una sociedad aturdida, congestionada, convulsionada de tantas emociones desagradables y negativas, ¿no? Pero esa sociedad hay que fragmentarla un poco, ¿no? Una cosa es el ciudadano y otra cosa es el liderazgo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer de este lado? Porque de aquel lado sabemos que siempre van a mantener ese estilo, del lado del régimen, pero de este lado, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos va a motivar? Cosas como estas, que ya son sumatorias, como te señalaba, y esto se ha convertido en estadística, ¿no? Que vienen, y si empezamos a hacer un análisis cuantitativo, desde hace muchos años viene generándose estos episodios tan macabros, ¿no? Esa es la reflexión que tendríamos que motivarnos para que sirva de algo. Es decir, esa falta de coincidencia en objetivos
realmente no nos hace plantear, al liderazgo no le hace plantear la posibilidad de que se genere un objetivo referencial que pueda darle cohesión a todos. Claro. Se va a seguir en este jugueteo. Doctor, pero un poco siguiendo lo que nos está diciendo, esto pasaría, entre otras cosas, por comprender la naturaleza, ¿no?, de ese régimen que tal como usted ha caracterizado, pues sencillamente ha hecho del mal una bandera, porque además mientras más mal hace, pues se siente más fuerte y se siente incluso más intocable. Entonces quizás el punto de partida pasa precisamente por comprender frente a qué se está y el tipo de régimen que se está enfrentando, que no es sencillamente una dictadura, no es sencillamente alguien que no juega bajo preceptos democráticos, sino que además es el crimen y la maldad en el poder, y por lo tanto asumirlo más que como un simple tema político, como incluso una lucha entre el bien y el mal. Sí, Pedro, pero es válido y muy útil eso, sí, y llegamos a otra reflexión. Siempre el régimen ha estado muy claro en expresar con sus conductas lo que son. Maniobran, manipulan, insensibles, engañan, se burlan de los poderes públicos, o sea, más son impulsivos, desinhibidos, irresponsables, más claridad. Lo que no están claros es lo que interpretan esas conductas como referencias políticas. Ahí donde está el problema, porque el régimen está totalmente claro, es ambiguo, es confuso. O sea, más claro no puede ser, ¿no? E incluso ha diseñado políticas públicas para esto, y es el diseño de la criminalidad y el poder. Ha instalado su modelo en base a la mentira, al terror y a la corrupción, como políticas públicas, claro está. Entonces, ¿qué más lectura hay que darle? Donde está el problema es en la lectura que se le da aquí en los líderes de oposición, donde se siguen haciendo escenarios de posibilidades de un modelo político que, si se le hace una confrontación con votos, con negociaciones, con estrategias tradicionales de la política, se puede obtener algún resultado positivo. Ahí es donde está el problema, no en la manifestación del régimen, que ha sido totalmente transparente y claro. Han llegado a decir cosas como que es imprudente que el pobre pase a clase media, porque entonces se va a dedicar a conspirar contra el gobierno. O incluso las propias declaraciones de Delcy Rodríguez afirmando que esto se trataba de una venganza personal. Perfecto. Entonces, ¿ya qué más, Pedro? Seguir jugueteando y seguir goteando, torrentes gigantescos de repetir siempre lo mismo. Lo que hay es que plantearse y decir, bueno, esta interpretación, ¿hasta cuándo esta interpretación? ¿Por qué no termina de haber una respuesta medianamente acorde a la realidad que estamos viendo de parte de los líderes políticos? Así es. Eso es lo que más aturde, porque no solamente el episodio tan cruel que se generó aturde a la sociedad, al ciudadano también es la respuesta. Así la es. Respuesta del líder de un grupo de líderes políticos y de asesores y de opinadores, etcétera, de que hay que mantenerse bajo un esquema de respuesta, de negociación, de elecciones, etcétera, ante una barbaridad como esta. Así es. Ahora, doctor, nos quedan pocos segundos, pero sí nos gustaría rápidamente algún consejo para quienes nos escuchan, un poco cómo afrontar esto, porque es una situación que no se puede obviar, pero cómo sí enfrentarla. Sí, cómo no, que se rete a sí mismo cada individuo de tener y generar sus propios criterios, que no se deje apabullar por los estímulos de afuera, tanto la barbaridad que se sucedió con de este joven, este señor, como las opiniones de los que siguen viendo lo que no es, no se sientan aplastados, sino que sean capaces de decir, bueno, vivimos en esta desgracia, tomar conciencia, es muy importante, ver con realidad lo que está pasando a nuestro alrededor, saber que es un infierno y que en ese infierno yo tengo recursos como un ser pensante para buscar la mejor salida. Vale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor amigo. José Luis Uzcategui. Gracias por acompañarnos. Era el doctor José Luis Uzcategui, psiquiatra y antropólogo, con quien analizábamos un poco la naturaleza del régimen y cómo afrontar esta situación que cada vez agobia más y más a los venezolanos. Momento de una pausa y regresamos con más de Contigo. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao.
La ineficiencia de Corpoelec nos tiene sometidos a todos los venezolanos a las incomodidades creadas por la mala calidad del servicio eléctrico, hospitales sin luz, escuelas a oscuras y en nuestras casas se dañan los electrodomésticos. ¿Quién responde por eso? ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Bien, estamos de regreso aquí en Contigo, hoy con ustedes Pedro Uruchurtu. Y pues al programa del día de hoy le hemos llamado la cronología del fracaso socialista. No solamente desde el comienzo del programa hemos estado analizando pues la lógica criminal del régimen, su falta de escrúpulos, no solamente para asesinar, para perseguir, para pues digamos llevar este patrón de violencia, que tal como lo hablábamos en la parte anterior con el doctor Uzcategui con respecto a, bueno, cómo se vuelve la violencia no solamente una forma de gobernar y de controlar a una sociedad, sino por supuesto, pues cómo esto persigue una lógica porque son criminales en el poder, es el mal en el poder, es el crimen internacional en el poder. Y precisamente para entender que esto es un modelo intencional, que lo que se busca ha sido de manera intencional, que esto no es una casualidad, no es que gobiernan mal, sino que es el gobierno del mal. Es importante analizar algunos hechos puntuales y por eso hoy el programa, frente a lo que hemos llamado la cronología del fracaso socialista, hemos querido dedicarle unos minutos al tema salud, porque aquí es donde quizás más se puede evidenciar lo que ha sido este patrón intencional de destrucción, por un lado del sistema de salud y por otro lado de la sistemática violación a los derechos humanos y por supuesto la sistemática negación al derecho a la salud por parte del régimen venezolano. De hecho, una de las cosas que hoy vemos en los hospitales, y era producto de una de las últimas giras de María Corina al estado Zulia, donde tuvo la oportunidad de conversar con la doctora Dora Colmenares, que es la secretaria del Colegio Médico del estado Zulia. Ella afirmaba que los hospitales hoy en Venezuela son verdaderos campos de concentración. Y esto no es casual. No es casual porque incluso aquí tenemos pues una cronología precisamente que entre otras cosas desde el año 2003 permite hacernos entender cuál ha sido la intención, cuál ha sido el verdadero objetivo detrás de toda esta por supuesto sistema corrupto y criminal. De manera que es muy importante tomar en cuenta. Por ejemplo, aquí hay que recordar en el año 2003 cuando se creó la red de ambulatorios Barrio Adentro, que hasta el año 2017, desde su creación, se le inyectaron no menos de 41.352 millones de dólares solamente a la red de Barrio Adentro, y preguntémonos qué es hoy Barrio Adentro y cuántos módulos de esos están hoy funcionando. De igual manera, por ejemplo, está el caso de María Eugenia Seader, que fue ministra de Salud entre el año 2010 y 2013, quien ya previamente en el año 2007 pues estaba detrás de lo que era una firma de contratos por 954 millones de dólares para la construcción de 6 grandes hospitales en Guarenas, Caracas, El Vigía, Barinas, Valle de la Pascua, San Fernando de Apure. Nunca se construyeron, pero sí se dieron los recursos para eso. Y no es casual que hoy esa ex ministra esté imputada por el Ministerio Público, entre otras cosas, por peculado doloso, asociación para delinquir y sobregiro presupuestario en los casos de los 6 hospitales del año 2007, a la que se le asignó una primera inyección presupuestaria en el año 2007, compras de medicamentos, que por cierto fue liberada una orden de detención en su contra y sigue en libertad. Y así como eso tenemos muchos siguiendo esta cronología, muchos más hechos que podríamos resumir para demostrar que esto ha sido no solamente el sistema más corrupto que ha enfrentado Venezuela, sino también, por supuesto, ha sido intencional la muerte de tantos venezolanos por negligencia y por falta de medicamentos y de acceso a la salud. Para ello, tenemos en línea a Rosalba Linares, quien es licenciada en Educación y presidenta de la ONG Solución Humana Venezuela,
Es activista de derechos humanos y actualmente pues asiste el área de niños, el área oncológica de niños y hospitalización. Así que gracias por atendernos, Rosalba. De nada, siempre a tu orden. Fíjate, yo apenas aquí teníamos una cronología que pues comienza en el año 2003 y llega por supuesto hasta nuestros días, y esto apenas es una muestra, ¿no?, de todo lo que demuestra el régimen y su intención de negar el derecho a la salud de los venezolanos, pero además de un patrón que al final lo que ha traído es muerte y dolor al pueblo venezolano. Eso es muy cierto, Julio. Bueno, que te diré algo, que la crisis que vive Venezuela hoy por hoy, si nosotros la humanizáramos, digamos que no solo se contonea en lo económico, sino que también se alimenta de factores políticos y culturales. Y por lógica, se manifiesta como el gran verdugo de los derechos humanos. Así es. Ya que, como sabemos, de que es el Estado el único ente que realmente es el que viola los derechos humanos, pues estos reiteradamente son violados por el mismo Estado. Y de paso, que no ha sido nunca garante de la defensa o de la, digamos, ratificación de los mismos derechos. Así es. De hecho, fíjate, solamente un poco para darte la razón en lo que tú dices en cuanto a este tema de ser verdugos, violadores de los derechos humanos, solamente en el año 2015 se registraron 11.000 muertes de niños en hospitales del país. Solamente en el año 2015, cuando todavía apenas era palpable lo que ya en ese momento muchos, incluyéndonos, hablábamos de crisis humanitaria, porque era inminente lo que iba a ocurrir, y finalmente en el año 2016 esa crisis se hace visible cuando el propio régimen de Nicolás Maduro se niega en aquel momento y niega cualquier crisis, y por supuesto empieza la crisis para la llegada de medicamentos y tratamientos. Aló, ¿me habrás hecho alguna pregunta? Porque no te capté. Hablaba un poco de cómo ya en el año 2015 veíamos, ¿no?, ya como 11.000 niños en ese año pues habían muerto por falta de tratamiento en hospitales venezolanos, lo cual demuestra que esto no es algo reciente, y que ya la crisis humanitaria desde entonces se advertía. Eso es muy cierto. Fíjate que incluso no solamente en el 2015, en el 2016, ¿verdad? Es una cantidad que realmente a mí me impactó de tal forma que no la olvido. En el 2016 muchas ONG se ubicaron en que aproximadamente 11.466 niños menores de 12 meses fallecieron. Entonces imagínate tú. Este es algo que realmente es muy preocupante, y que la vida de nuestros niños y adolescentes está constantemente en peligro latente. Así es, además que recordando que esto coincide, cuando revisamos esta cronología y este periodo de tiempo, coincide además con la mayor cantidad de ingresos por concepto de renta petrolera en la historia de Venezuela. Es decir, no habría manera de justificar la existencia de esta crisis cuando incluso ya después de que al propio la misión Barrio Adentro, que había recibido pues tantos recursos, se relanza en el año 2016, y prácticamente del 100% de sus módulos, prácticamente el 80% está cerrado, luego de haberla relanzado hace apenas un par de años, o cuando vemos incluso a partir del año 2016, cuando se empiezan a descubrir lotes de medicamentos vencidos en galpones de Cefar o provenientes de Cuba y China, que digamos, Cefar son los galpones, digamos, el organismo del gobierno que recibe pues medicamentos y se encarga de la distribución de los medicamentos, lo cual demuestra que esto ha sido prácticamente un negocio. Mientras ellos se enriquecen, los venezolanos mueren. Así es. Fíjate que yo digo en una forma muy personal que la parte de lo que es la política, que es base principal, lamentablemente, del enfoque que el Estado le da a todo, ¿verdad? Porque todo lo politiza, realmente en Venezuela se ha vuelto como el gran negocio redondo. Todo el mundo quiere agarrar un pedazo, agarrar un tajo de ganancia, y olvidando por completo la salud de los niños, lo que llamaban antes, ¿verdad? Porque realmente eso quedó así solamente en una frase del pasado, que los niños son el futuro y que por eso hay que sembrar, cultivarlos bien para tener buenos ciudadanos en el futuro. Pues eso realmente quedó en frase en la actualidad, porque los niños más bien son las víctimas de este gobierno. Y digamos los niños,
porque es uno de los dos blasones, ¿verdad?, de los dos extremos, porque los niños y los ancianos son las víctimas más débiles y son las que realmente son las que están muriendo constantemente. Son los más vulnerables en al final. Así es. Así es. No, y además, cuando revisamos esto, además, esto se pudo haber evitado. Esto no es que se trata de que ha sido un mal gobierno, es que esto ha sido intencional y lo sabemos cuando han reaparecido enfermedades que estaban erradicadas desde hacía mucho tiempo, como la malaria, la tosferina, la fiebre amarilla, la tuberculosis, entre otras, o incluso la falta de tratamiento, la cantidad de venezolanos que han muerto por falta de tratamientos contra el cáncer, la diabetes o el VIH-Sida, en fin. Lo que estamos viendo es que esto se suma a la falta de vacunas, se suma además a lo que estamos viendo ahora, que es el éxodo masivo de médicos venezolanos recientemente este año. Ya la Federación Médica Venezolana habla de 16.000 médicos que han abandonado el país. Es decir, esto cuando uno lo revisa en perspectiva han sido pues muchísimos años de negligencia y de intencional corrupción e intencional negación a los derechos de los venezolanos, lo que ha traído como consecuencia que muchas muertes se hayan producido, lo cual hace el régimen responsable. Por supuesto que sí. Fíjate, ya son 19 años, porque vamos a ponerle fecha y vamos a ponerle nombre a las situaciones. Este régimen, ¿verdad?, y que en estos 19 años lo único que ha hecho es que la situación la ha ido agravando día tras día, ¿verdad? Aquí en la parte de lo que estamos hablando ahorita, que es lo de la salud, la parte de las malas infraestructuras hospitalarias, más unido a eso el déficit de personal que hay, quizás por las partes que tú acabas de decir, ¿verdad? La migración de muchos médicos, de mucho personal de las enfermeras, en que han tenido que irse para poder tratar de sobrevivir, porque son personas que como individuos tienen sus problemas familiares, muchos tienen incluso hasta enfermos, en donde ellos no pueden ni siquiera, ¿verdad?, darle, ¿qué te digo yo?, la facilidad de un medicamento, estar pendiente de comprárselo. Si lo hayan, esos son precios estratosféricos. Y si no, tienen el dinero, pero de nada les sirve porque aquí no se consiguen por la escasez de los medicamentos. Que según, fíjate, los gremios farmacológicos dicen que más o menos rondan esta escasez en un 85%. Imagínate tú. Esto deja a la población realmente sumergida en la tristeza de cómo se les ve, cómo ven ellos, de cómo mueren sus seres queridos. Así es, pero fíjate, también hay una realidad en todo esto, Rosalba, y es que ya el gremio de las enfermeras, por ejemplo, tiene más de 130 días en protesta, y esto es parte precisamente de la reacción de quienes hoy han decidido permanecer en Venezuela y seguir luchando y aglutinando sus fuerzas, no solamente en defensa del derecho a la vida, que es la principal causa que los aglutina, sino también por, desde luego, las reivindicaciones para una vida digna, pero entendiendo que el régimen no les va a dar soluciones a menos que ese régimen no se vaya, porque ha demostrado que precisamente las ha llevado a esta situación intencionalmente. ¿Qué mensaje le damos a este gremio y a tantos otros que hoy también se están uniendo y están pues firmes, exigiendo sus derechos y por supuesto respaldando el derecho a la vida y apoyando a los venezolanos que hoy pues sencillamente han dicho que quieren vivir y que quieren conseguir sus tratamientos y ser atendidos dignamente? Bueno, mira, mi amor, realmente el único mensaje que se les puede dar es simplemente seguir insistiendo, perseverar en la lucha y tener fe en Dios, ¿verdad? Y sobre todo tener la voluntad de continuar defendiendo, que te digo yo, los propios derechos humanos, porque es eso lo casualmente lo que se están violando. Y como tú muy bien dijiste hace rato, este es un régimen que lamentablemente se va a solucionar toda la problemática que nosotros tenemos, es simple y llanamente con que se vaya. Entonces debemos de concretarnos, de unirnos, todos los gremios en sí, todos los venezolanos como individuos, como personeros de familia, como dolientes de un muerto, de un enfermo, de todo, porque todos tenemos absolutamente, estamos afectados por la misma problemática. Así es. Y por todas las violaciones de los derechos que tenemos, pues. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Rosalba, por acompañarnos en el programa del día de hoy.
Conversábamos con Rosalba Linares, quien es presidenta de la ONG Solución Humana Venezuela y activista de derechos humanos, quien pues nos retrataba un poco este diagnóstico que hacíamos, ¿no? Porque al final cuando vemos una cronología, cuando vemos cronológicamente lo que ha sido la intención del régimen desde el día 1, por supuesto es la cronología del fracaso socialista, aunque vale decir que el socialismo es exitoso cuando logra este tipo de cosas según su propósito, que es el de precisamente destruir la vida y aniquilar la libertad. En ese propósito sí han sido absolutamente exitosos porque ha sido su misión. Y por supuesto esto ha traído el fracaso del sistema, en este caso de salud, pero podríamos hacer este estudio en cada una de las áreas del país y encontraríamos casos similares. Y esto es solo hablando desde el año 2003 en adelante, de una manera pues bastante resumida, pues todo lo que ha venido ocurriendo y cómo se trata de un patrón que comenzó con una red de corrupción, de una supuesta misión de atención a la salud y que hoy termina pues prácticamente sin medicamentos y prácticamente con la infraestructura a nivel de salud destruida. Y bien, cambiando un poco de tema y ya volviendo pues a lo que es los actos velatorios del concejal Fernando Albán, asesinado por el régimen de Nicolás Maduro el día de ayer, tenemos en línea a la diputada a la Asamblea Nacional, Yajaira Forero, quien nos acompaña precisamente, pues queremos conversar con ella, desde luego expresarle nuestra solidaridad desde acá, pero también conversar un poco de estos actos que se desarrollan en este momento en las adyacencias del Palacio Federal Legislativo. Gracias por acompañarnos, diputada. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pedro. Gracias a ustedes por este contacto y por permitirme la oportunidad de que todos los que nos están escuchando sepan lo sucedido con nuestro concejal Fernando Albán el día de ayer. Gracias, diputada. Como tú decías, en este momento acabo yo de salir de la asamblea, sin embargo allí quedó el cuerpo de Fernando Albán, quien está siendo velado allí. Hicimos unas guardias de honor y yo, me tuve que retirar en este momento, pero ahí va a estar hasta las 3 de la tarde. Y yo quiero recordarle a todo el que nos está escuchando quién era Fernando Albán. Fernando Albán, concejal electo por el pueblo de Caracas, presidente de la Comisión de Culto de la Alcaldía Libertador, un hombre que, lo he dicho en varias oportunidades, quien quiera saber quién era Fernando Albán y cuál era el trabajo social que él venía haciendo, solamente con revisar sus redes sociales, se pueden dar cuenta quién era ese hombre tan noble que todos los fines de semana ayudaba a tanta gente necesitada a través de las ollas solidarias, a través de actividades que hacía también con la iglesia, a través de la comisión de culto. Y esto lo hemos visto por la solidaridad y por todo el apoyo que hemos tenido y la familia de él por parte de la iglesia. Es un hecho que nos ha conmovido muchísimo, nos ha conmovido a todo el pueblo de Venezuela, pero por supuesto que a los que lo conocimos, a los que tuvimos la oportunidad de compartir muchos años con Fernando Albán, nos ha pegado muchísimo el asesinato de él. Fernando Albán el día viernes regresaba de Estados Unidos de haber visitado a sus hijas y fue secuestrado por funcionarios del SEBIN, y cuando digo secuestrado porque no había ninguna orden de captura, desaparecido, no había ninguna orden judicial, lo desaparecieron por más de 24 horas y fue hasta el día sábado en la tarde, después de que a través de las redes empezamos a denunciar la desaparición del concejal. Y fue el sábado en la tarde cuando él pudo hacer una llamada a su familia, a un familiar, para decirle que se encontraba en el SEBIN Plaza Venezuela, donde nos los habían negado ya. Fuimos al SEBIN del helicoide y fuimos al DIGESIN, ahí no se encontraba. Lo cierto es que luego él tuvo una entrevista con sus abogados. Los abogados de Fernando dicen que estaba muy sereno, muy consciente de su inocencia, pero también consciente a lo que se enfrentaba, porque lo estamos viviendo con este régimen. Sabemos que cuando quiere inculpar, cuando quiere inventar algún delito para mantener privado de libertad a cualquier persona que le interese, lo va a hacer. Y él se lo dijo a sus abogados: yo soy inocente, yo no he cometido ningún delito, pero si mi estadía acá en el SEBIN va a servir para que nosotros consigamos la libertad de Venezuela, lo asumo.
O sea, una persona que ha asumido y que está claro que estamos en un régimen totalitario que no respeta los derechos humanos, que inclusive la comunidad internacional se ha pronunciado, que hay algunos países, 7 países que denunciaron y pidieron que se abra una investigación en la la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro. O sea, estamos conscientes de lo que podía pasar, pero nunca nos imaginamos que el régimen hubiera llegado a esa situación. Extralimitarse Así es. a llevarlo hasta el asesinato del concejal. El concejal Fernando Albán estaba en manos del SEBIN, estaba siendo custodiado por funcionarios del SEBIN, y hay muchas interrogantes por las cuales nosotros presumimos que esto es un procedimiento muy oscuro y que Fernando Albán fue asesinado. Así es. Diputada, quería preguntarle, por supuesto, expresándole la solidaridad debida y a toda la dirigencia política por este incidente. ¿Se esperan algunas acciones por parte de ustedes en las próximas horas, por supuesto, de protesta y de acompañamiento a la ciudadanía en repudio a este vil asesinato? Sí, en las próximas horas se va a anunciar algunas acciones que, por supuesto, ahorita estamos con lo que es el velatorio y mañana el sepelio de nuestro concejal. Hay una agenda donde voy hasta las 3 de la tarde hasta la Asamblea Nacional, luego voy a estar en la parroquia universitaria, correcto. La parroquia universitaria de la UCB, donde va a estar siendo velado hasta el día de mañana, para luego a las 11 de la mañana ser trasladado al cementerio del Este, donde será su sepelio. En cuanto a las acciones, la primera fue el día de hoy con una sesión. El único punto que se trató o se debatió en la asamblea hoy fue el asesinato del concejal Fernando Albán. Se hizo un acuerdo. Este acuerdo también tiene como objetivo que nosotros, por supuesto, en la Comisión de Política Interior vamos a hacer todo lo necesario para que se esclarezca el caso de Fernando Albán, más allá, por supuesto, de la denuncia de los familiares que ellos harán en su debida oportunidad, para que este hecho también forme parte de esa larga lista de violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro y delitos de lesa humanidad. Así es. Bueno, diputada, muchísimas gracias. Yo quisiera expresarle, por supuesto, en nombre de 20 Venezuela y de María Corina Machado, toda nuestra solidaridad en estas horas, y vamos a estar muy atentos al llamado que hagan en las próximas horas para no solamente repudiar este hecho, sino también pues para alzar la voz, porque es el momento de convertir la indignación en bríos y en fuerza. Conversábamos con la diputada Yajaira Forero desde la Asamblea Nacional, donde se desarrollan a esta hora los actos velatorios del concejal Fernando Albán, asesinado por el régimen de Nicolás Maduro. Vamos a una pausa y ya regresamos con más. Ah, no, me dicen que no, terminamos, ya cerramos el programa, nos vamos. Ok, entonces nos vamos. Bien, gracias por acompañarnos como siempre. Vamos a estar muy atentos entonces a las próximas horas a lo que ocurra con este caso y por supuesto la protesta y el acompañamiento ante este hecho que merece el repudio de todos los venezolanos y por supuesto la acción contundente dentro y fuera de nuestro país. Gracias por acompañarnos como todos los martes en Contigo. Nos escuchamos muy pronto. Chao, chao. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¡Epa! Envía tu